El Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aleluya. Señor, sálvame. Puede tomar sus asientos unos segundos, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar bajo el tema distracción en tu llamado. Distracción en tu llamado. Aleluya. Vemos algo aquí que es después de un acontecimiento que Jesús estuvo con los discípulos, y dentro del donde estaban había una gran multitud de personas que buscaba a Jesús. Uno lo buscaban por los panes, otros lo buscaban querían ver a Jesús, pero muchas veces lo buscaban por diferentes cosas. Vemos que dice que al llegar la noche, los discípulos le dicen a Jesús: despide a la multitud para que vayan a las aldeas de alrededor, para que compren pan, para que compren de comer, porque ya era casi de noche. Pero Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué hay que despedir a la multitud con hambre? ¿Por qué ustedes no le dan de comer? Los discípulos se asombran y dicen: ¿pero de dónde nosotros le vamos a dar de comer a esta multitud? Porque apenas nosotros tenemos 2 panes y 3 pececillos. Jesús le dice: traédmelo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando los panes y los peces llegan a la mano de Jesús, Jesús ora por esos alimentos. Esos alimentos son multiplicados, y dice que en ese día se saciaron unas 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que contaron unos 5,000 hombres que se alimentaron de un milagro que acaba de hacer Jesús con 2 panes y unos pececillos. Pero al pasar este acontecimiento, tienen que ir al otro lado del mar. Y Jesús dice que despide a los discípulos, lo manda en una barca, le dice cruzar al otro lado de la ribera, mientras que yo me quedo con la multitud y despido la multitud. Pero ¿qué acontece en este tiempo? Dice que los discípulos comenzaron a navegar. Cuando Jesús despide a la multitud, se va al monte a orar.
se va a buscar presencia, se va a hablar con su papá, porque Jesús, sabiendo nosotros que era Dios, no descuidaba un momento sin ir a la presencia de su Padre, de aquel que lo hubiera enviado, porque entendía Jesús, aleluya, que solamente dependiendo de él podía hacer los milagros y los acontecimientos que podían acontecer en su vida. Muchas veces hoy muchos de nosotros queremos que Dios se glorifique, queremos que sucedan milagros, pero nosotros no sacamos un tiempo de a sola con Dios. Nosotros no buscamos un momento para buscar su presencia. Si Jesús, siendo Dios, dice la Biblia que duraba horas y más horas hablando con Dios. Parece contradictorio. Pero Jesús, en su parte humana que tenía la necesidad de conectarse con Dios. En la parte humana de Jesús dice que se pasaba horas orando a su Padre. Pero algo acontece. Dice que ya en la cuarta vigilia de la noche, los discípulos están en medio del mar. Y hay un momento que los discípulos se encuentran completamente turbados porque no pueden remar, porque hay un viento contrario que está contrario a donde ellos van, y cuando ellos reman para ir hacia adelante, mejor retroceden hacia atrás, porque hay un viento contrario que le está haciendo fuerza para que ellos no sigan hacia adelante. Puede ser que haya viento contrario en tu vida que no te deje avanzar a donde Dios te ha marcado que vaya. Puede ser que haya viento contrario que esté remando en contra tuya para que tú no avances a donde Dios ya te dijo que cruzara a la otra ribera del mar. Cristo lo mandó a cruzar a la ribera del mar, pero hay un viento contrario que le está sirviendo de obstáculo en medio del camino. Mientras que ellos están batallando en la barca, bendito sea el nombre de Jesús, dice que a la cuarta vigilia de la noche, en medio de esa batalla con el mar, de momento se presenta aleluya, caminando sobre las aguas, algo sobrenatural que viene caminando hacia ellos. Inmediatamente se sorprenden y comienzan a gritar voces de miedo. El problema muchas veces nos da más obstáculo cuando tenemos miedo. El miedo es algo que invade nuestras vidas y muchas veces, teniendo la solución a nuestro lado, no permita que resolvamos el problema. Porque dice que estos discípulos comenzaron a gritar voces de miedo diciendo: un fantasma. Porque era algo extraordinario que alguien caminara sobre la superficie de las aguas. Pero vemos que Jesús, de en medio de las aguas, le dice: hijitos, no temas, soy yo, no tengan miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. La narración que Omar hablaba ahorita de la niña que dibujaba en medio de la tribulación, le preguntaban que si ella no tenía miedo, y ella dijo: no tengo miedo porque mi papá es el piloto. Aleluya. Cuando tu papá es el piloto de la barca en la cual tú andas, no debes de tener miedo, aunque la tribulación esté rompiendo la barca, aunque la tribulación te esté ahogando, aunque el problema esté, aleluya, sobre tu casa, sobre tu familia. Si tu papá es el piloto de la nave, no tenga miedo. Aleluya. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás. Aleluya. Y lo más sencillo, Jesús le dice: ven. Pero algo acontece, hermano.
Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar hacia donde está Jesús sobre las aguas. Comienza a romper, aleluya, lo sobrenatural. Porque no hay forma de que alguien aleluya, naturalmente pueda caminar sobre las aguas, porque no se puede sostener. Pero Pedro está caminando sobre una base que es la palabra que Cristo le ha dado. Ven. Pero en medio de que Pedro va caminando sobre lo natural, hay algo que le impide terminar la carrera que ya Cristo le ha dicho, ven. ¿Por qué? Porque hubo una distracción de Pedro sobre su llamado. Por eso el tema en esta mañana, yo te digo, distracción sobre tu llamado. ¿Qué es lo que está distrayendo tu llamado para que tú no llegues a donde Cristo te dijo que vaya? ¿Qué es lo que está aconteciendo en tu vida que está distrayendo el trayecto que ya Cristo te dijo que caminara, que cruzara al otro lado? Pero hay algo que está distrayendo tu vida que no te va a impedir llegar a la meta, porque tú has perdido el enfoque del llamado que ya Cristo te hizo. Podemos ponerle 1000 nombres a cuántas cosas pueden distraerte de tu llamado. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en la barca, los vientos van a ser fuertes. Mientras tú estás en la barca, los vientos van a ser fuertes. Los vientos te van a atormentar, los vientos te van a sacudir, los vientos te van a transformar de una forma que tú crees que no va a cruzar al otro lado. Pero aun cuando tú decides cruzar sobre las aguas, el viento va a ser peor para ti, porque tú tomaste la decisión de cruzar a donde está el otro lado. Tú tomaste la decisión de acudir al llamado que te han hecho. Pero en medio de ese crucero, aleluya, en medio de esa cruzada que tú vas a dar, viene la distracción. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, Señor lo reprenda, que cuando tú cumplas a donde Dios te llamó, las cosas serán diferentes. Porque Él sabe que cuando tú cruces a donde Dios te dijo que cruzara, las cosas van a ser diferentes. Él sabe, aleluya, entonces Él va a impedir que tú vayas a donde Él te dijo que cruzara. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pedro, lamentablemente, comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse porque distrajo su mente. Quitó la mirada de aquel que lo llamó. Quitó la mirada de aquel que le dijo ven. Y se enfocó en la tormenta que estaba a su alrededor. Cuando tú te enfoques en la tormenta que está a tu alrededor, te vas a hundir. Cuando tú te enfoques en el problema que te está afectando y no mires aquel que te ha hecho el llamado, entonces vas a hundirte sobre el problema, te vas a hundir sobre las aguas, te vas a hundir sobre el fracaso y no vas a tener éxito porque no has mirado a aquel que te ha hecho el llamado. ¿Qué te está distrayendo del llamado? ¿Qué te está distrayendo del llamado? No me atrevo a mencionar ninguna porque son tantas las cosas que te pueden distraer de tu llamado. Hoy en día vivimos en la vida muy afanado, muy turbado y con tantas cosas que hacer. Pero la mayoría de veces descuidamos el llamado que Dios te hizo. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios te llama, Él te cuida. Cuando Dios te llama, Él va a ir contigo donde tú vayas. Cuando Dios te llama, Él va al lado tuyo por más fuerte que sean los vientos. Cuando Dios te llama, Él va a ir a tu lado por más difícil que sea la situación. Pero muchas veces no recibimos de parte de Dios
lo que Dios tiene para nosotros, porque dejamos algo que hacer y dividimos la hora. Van a ser las 11, todavía no le han entregado al pastor. ¿A qué hora se va a terminar el culto? El culto, el Espíritu Santo manifestado aquí de una forma tremenda. Pero nosotros tenemos en nuestra mente qué voy a hacer, la cosa que tengo que hacer en mi casa, el compromiso que tengo que cumplir, tengo que irme a cocinar, a qué hora voy a... Y con tantas las miles de cosas que te van a distraer del llamado, entonces no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Satanás va a poner cosas que te van a distraer de tus llamados. Él va a traer tantas cosas a tu vida que te van a distraer de tu llamado. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedos y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque a veces después ya en lo último tenemos que clamar a Dios y pedirle ayuda a aquel que nos llamó. Cuando nosotros podemos, aleluya, desde un principio tener la libertad de caminar sobre el llamado, sobre la palabra que Dios ha dicho sobre nosotros, entonces nosotros vamos a estar fortalecidos para andar sobre el mar como anduvo Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que al momento Jesús extendió las manos y asió de él y le dio, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Si ya comenzaste a caminar, ¿por qué dudaste? Si ya arrancaste en el camino que yo te dije, yo estoy del otro lado, ¿por qué dudar? ¿Por qué crees que ese viento tan fuerte que está a tu lado te va a tumbar? La duda viene de parte del miedo. Cuando tenemos miedo comienza la duda. Y cuando entra la duda nos falta fe. Y cuando nos falta la fe el milagro no sucede. Entonces unas cosas traen la otra. Entonces vamos a vivir una vida todo el tiempo derribándonos, aleluya, sobre las aguas, sobre los momentos difíciles. Vamos a caer hundidos y vamos a caer en medio de cualquier tentación. ¿Por qué? Porque primero tuvimos miedo, aleluya, tuvimos la duda y nos faltó la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero dice que cuando Jesús entró en la barca, las aguas se tranquilizaron. ¿Qué me da eso a mí? Entender que cuando Jesús está en mi barca, todo tendrá calma. Cuando Jesús está en mi vida, todo tendrá paz. Cuando Jesús está en tu casa, por más fuerte que sean los vientos afuera, adentro de tu casa tiene que haber paz. Por más fuerte que sean las tempestades, en tu casa tiene que haber paz. Por más fuerte que sea la crisis afuera, en tu casa tiene que haber alimento. Fuerte que sea la crisis afuera, el día que tú te levantas sin ni uno es el día que mejor vas a comer. Pero tienes que tener primero a Jesús en tu casa. Si tú no tienes a Jesús en tu casa y el gobierno te está distrayendo de tu llamado, los políticos te están distrayendo de tu llamado, el vecino que no te dio de comer te está distrayendo de tu llamado, el hermano que tiene muchos bienes y no te ha dado nada de comer te está distrayendo de tu llamado, no se va a glorificar el nombre de Cristo en tu casa, porque hay algo que te está sacando de confort, hay algo que te está sacando del propósito de Dios. Cuando tú atiendas el llamado que Dios te hizo, Dios se va a glorificar en tu casa. Anoche, mientras la hermana Soribel predicaba, yo me reía cuando ella disertaba su mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver, aleluya, según ella detallaba su mensaje, ahí habla, para los que no estaban aquí anoche, ella hablaba de Zaqueo y predicaba de Zaqueo.
Ella decía que Zaqueo, siendo un hombre pequeño, pero muy rico, tenía una necesidad dentro de él, que necesitaba ver a Jesús. Pero él no se quedó en su casa retribado y diciendo, yo soy rico, él tiene que venir a mí. No, él hizo su diligencia y fue delante de él corriendo y se encaramó en un árbol sicómoro para ver a Jesús cuando pasara por allí. Sin embargo, Zaqueo hizo eso. Pero sin embargo, de los que andaban con Jesús, que entraron a la casa de Zaqueo, comenzaron a criticar. De los mismos que estaban al lado de Jesús, comenzaron a criticar a Jesús porque entró a la casa de un hombre pecador. Comenzó a criticar, aleluya, porque Jesús hubiera entrado a un hombre que procuraba verlo. Mientras que muchos estaban criticando, el Espíritu Santo estaba trabajando en Zaqueo. Mientras que muchos estaban condenando, criticando, hablando cosas, había un Espíritu Santo que estaba transformando a Zaqueo. Y sin Jesús decirle nada a Zaqueo, Zaqueo se paró en pie y dijo: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Cómo puede hacer una gente eso? Naturalmente no puede hacerlo. Puede hacerlo una gente que haya sido transformada por el Espíritu Santo. Y Zaqueo no duró 3 meses cogiendo doctrina. Zaqueo no duró 3 meses de silicio. Zaqueo no duró 1 año de aleluya en una iglesia. No, fue inmediatamente el Espíritu Santo lo transformó para cambiarlo y hacerlo diferente. Tal vez muchos de los que lo seguían siguieron siendo iguales, criticones, habladores y chismosos. Sin embargo, Zaqueo, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba dispuesto a recibir el llamado de parte de Dios. ¿Cuál es la distracción de tu llamado? ¿Qué es lo que te está distrayendo de tú no recibir el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que está siendo un obstáculo en tu vida para que el Espíritu Santo no te transforme? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida para que el Espíritu Santo no te cambie? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que tú sigues siendo igual? Jesús reprendió a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque no acaba de ver un milagro que hice, que le di de comer a una multitud de 5,000 y pico de personas. No acaba de ver el milagro que yo vengo caminando sobre las aguas. Te puse a caminar a ti sobre las aguas y aún así dudaste. ¿Por qué? Porque tuvo una distracción con el viento que estaba a su alrededor. Pueden haber muchos vientos alrededor tuyo y te van a querer sacar del enfoque que ya Dios te ha hecho. Pero Dios te ha llamado con un solo propósito. Y el propósito de Dios llamarte es de usarte como vaso de honra. De usarte a ti como vaso de honra. Todos tenemos un legado que hacer, pero todos en la mano del alfarero seremos vasos de honras. Amén, gloria a Jesús. Pero cuando nosotros nos distraemos del llamado de Dios, entonces vamos a quedar fundidos en las aguas que nos están rodeando. Cuando nosotros traemos una distracción, aleluya, y nos vamos a enfocar en el problema y no en aquel que nos llamó. Cuando nosotros podemos enfocarnos en aquel que nos llamó, por más fuerte que sea el problema, tendremos que vencerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si en Cristo somos más que vencedores, oiga, dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. No simplemente un vencedor, más que vencedores.
Entonces, ¿por qué la distracción? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué las congojas? ¿Por qué las melancolías? ¿Por qué las tristezas en medio del problemas? ¿Por qué podemos ver el problema más grande que mi Dios? ¿Por qué podemos ver las dificultades más grandes que mi Dios? Si mi Dios fue el que me llamó, Él me va a respaldar. Si mi Dios fue el que me llamó a cruzar a la otra ribera del mar, entonces yo voy a cruzar en el nombre de Jesús. Pero cuando el problema es la distracción para quitarte del llamado, te vas a hundir en las aguas. Y si no tienes el discernimiento de llamar a Jesús en el momento, te vas a quedar fundidos en las aguas. Porque Pedro pudo llamar a Jesús literalmente en el mismo momento que estabas ahí. Pero hay muchos que cuando caen y se están hundiendo, no tienen fuerza para llamar a Jesús. Hay muchos que cuando caen, no tienen fuerza para llamar a Jesús. Jesús está en la barca. Tiene que haber la paz, tiene que haber la tranquilidad, tiene que haber, aleluya, el momento de que cada uno de nosotros podamos entrar a su presencia. No permita que las dificultades del mundo te roben el llamado que Dios te ha hecho. No permita que los afanes del mundo te roben el llamado que Dios te ha hecho. No permita que la situación económica, la situación de enfermedad, la situación de tu familia te roben el llamado que Dios te ha hecho. Y cuando vengan esos momentos de turbulencia, esos momentos de tribulación, esos momentos de aflicción, tienen que mantener y decir: mi papá es el chofer. Así que, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana. Y espero que el Dios Todopoderoso haya iluminado nuestras vidas en una manera especial. Y que cada día nosotros podemos buscar la conexión con el reino. Porque el día que descuidemos la conexión con el reino, vamos a quedar fundidos en las aguas. Amén. Dios te bendiga una vez más.